Hoy queremos tener un tiempo para reflexionar sobre el Salmo 139, sobre la imagen que tenemos de Dios. Luego de esto vamos a tratar de concentrarnos en un tiempo para darle a Dios nuestra adoración, darle a Dios nuestra alabanza y exaltarlo a Él. Pero este Salmo 39 habla de cómo es Dios, de cómo es su poder y cuán sabio y cuánto conocimiento Dios tiene y describe de una manera, creo yo, clara esa imagen que ustedes y yo debemos de tener de la persona de Dios. Y mientras yo leí este salmo, mientras yo trataba de reflexionar en él, uno de los pensamientos que venía a mi mente es que quizás una de las cosas que nos afecte o nos afecta hoy en día es que de alguna manera en esta generación, adultos y jóvenes, solteros y casados, asalariados o personas que tienen negocios, o sea, independientemente, en esta generación, una de las cosas que nos ha pasado es que le hemos ido perdiendo, se ha ido degradando el respeto por las instituciones y el respeto por las personas. Antes, pensar en el maestro de la escuela, en el director de la escuela, en el policía, en el alcalde, en el gobernador, en la figura del presidente, antes pensar en esas personas se veían con sumo respeto. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día podemos ver cómo se despotrica, cómo se habla barbaridades sobre personas que representan algo en nuestro sistema sociopolítico, socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, eso también ha ido en contra de la persona de Dios. Muchos hoy estamos viendo a un Dios que es un Dios grande, que es un Dios bueno, y nos encanta hablar de la bondad de Dios. Pero cuando nosotros le quitamos a que es un Dios de juicio, a que es un Dios que pide cuentas, a que es un Dios al cual tú y yo va a llegar un momento que nos vamos a tener que parar delante de Él para rendir cuentas de cómo vivimos aquí. Si le quitamos eso, estamos degradando a Dios. ¿Con cuánto respeto tú y yo vivimos? ¿Cuánto respeto con respecto a Dios vivimos hoy nuestras vidas? Hoy fácilmente podemos hablar como habla la mayoría de personas que quizás no son parte de una congregación cristiana. Hacemos los mismos comentarios posiblemente y poco a poco se ha ido degradando la imagen que tenemos de Dios mismo. Y yo creo que es algo en lo cual debemos de considerar. ¿Sabes? Nuestro concepto de Dios define en gran manera la manera en cómo vivimos nuestras vidas. ¿Copiaste eso? ¿Escuchaste eso? El concepto que hoy tú hayas desarrollado de la persona de Dios define, de alguna manera, define la forma en cómo tú y yo vivimos nuestras vidas, los hábitos que desarrollamos, las cosas que practicamos, los lugares que frecuentamos. Y esto es cierto tanto para cristianos como para no cristianos. ¿Cómo percibes hoy la influencia de Dios en tu vida? Mira, una de las cosas que debemos de luchar por no perder y más bien aprender más y más y más y más es aprender a admirar y a conocer y a amplificar nuestro concepto de la persona de Dios de una manera total y completa. Jamás lo vamos a lograr en un 100%, pero no degrademos esa imagen de Dios que podamos tener en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Un analista político que se declara a sí mismo como no cristiano tiene un pensamiento lógico. Él dice: cuando una persona cree en Dios, él o ella vive su vida sabiendo que de alguna manera rendirá cuenta de sus actos.
entonces dice, nos volvemos mejores ciudadanos. Wow. Si una persona que se hace llamar un no creyente, un no cristiano, tiene un concepto como este, ¿qué concepto no deberíamos tener nosotros de Dios, de la persona de Dios? La imagen que tenemos de Dios. Tito 2:12 dice, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones desordenadas de este mundo y a vivir desde ahora de una manera sobria, recta y fiel a Dios. Esa es la manera en cómo desarrollamos un concepto, una idea más clara, más bíblica de Dios. En la medida que nosotros renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo pecaminoso, florece en nosotros esa imagen clara de cómo es Dios, que es un Dios reverente, un Dios al cual debemos de reverenciar, un Dios al cual debemos respetar. Salmo 14 dice, para nosotros los creyentes, nos dice cómo debemos de vivir. Dice, no hay Dios. Para el no creyente dice, no hay Dios. Dice, el necio en su corazón, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Para el no creyente, esta es una realidad. Para nosotros los creyentes, dice que debemos de renunciar a lo vergonzoso. El no creyente dice, no hay Dios. Entonces se da la libertad de darle like a lo que, no importa que sea, en el Facebook o en el Twitter o en cualquier red social, lee, ve, comenta y hace lo que quiere de su vida. Pero para nosotros no debe de ser así. Si el hombre reduce la imagen de Dios de su conciencia, entonces llega a pensar, llega a creer que puede hacer lo que quiera sin tener consecuencias. Eso es lo que termina sucediendo. Se convierten en su propio Dios, en el Dios de su destino. Si te preguntaran cómo es Dios para ti, ¿cómo lo describirías? ¿Lo describirías como lo describen los demás? ¿Cómo describes tú a Dios? ¿Lo describes únicamente como, Dios es un Dios bueno, es un Dios que nos ayuda, es un Dios que nos bendice, es un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida? Pero ¿dónde está en ese entorno, en ese concepto de la persona de Dios? ¿Dónde está la parte? Dios es un Dios al cual hay que respetar, al cual hay que temer, al cual hay que servir, al cual hay que adorar, al cual hay que buscar darle todo nuestro corazón. ¿Dónde está esa parte de ese concepto de Dios en tu vida? En tu vida práctica, en tu día a día, en tu lunes, en tu viernes, de lunes a viernes, de lunes a domingo. ¿Dónde está esa imagen grande, santa, reverente de Dios para ti y para mí? Sabemos que Dios es amor, debemos de creer esto para nosotros, pero también debemos de saber de que Dios es un Dios al cual hay que rendirle cuentas. Es un Dios también de juicio. De manera que debemos de adorar a Dios, debemos exaltar a Dios, pero no únicamente con nuestros labios, sino con nuestra vida entera, nuestra vida completa. Es fácil ponerse de pie, levantar las manos, ser motivados por una hermosa alabanza, bien cantada, bien tocada, bien dirigida por la banda. Es fácil seguir una alabanza que tiene una letra magnífica que toca nuestro corazón, pero no debemos únicamente de reducir nuestra exaltación y nuestra adoración y nuestro concepto de Dios a únicamente cuando cantamos. Mañana domingo, el lunes, el martes, el miércoles. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a comenzar tu día? ¿Cómo vas a atravesar el día? ¿Cómo vas a terminar tu día?
Van a ser días en los cuales vas a estar consciente de la persona de Dios, de que debes de vivir en rectitud, caminar en rectitud, en obediencia, que vas a sacarle una sonrisa a Dios en vez de entristecer su corazón. Es en las cosas en que debemos de pensar. El Salmo 139 nos habla principalmente de los atributos que Dios tiene. Y yo creo que debemos de pasar bastante tiempo en aprender sobre los atributos de Dios. Y hoy solo vamos a tirar un par de pincelazos de 3 de ellos. 3 atributos de Dios que nos deben de llevar a nosotros a enaltecer, a engrandecer, a amplificar ese concepto, esa imagen que hoy tengo de la persona de Dios. Vamos a leer el Salmo 139, del verso 1 al 16. Dice de esta manera la Escritura: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. O sea, Dios no ignora nada de ti, no ignora nada de mí. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Con ese Dios, ese es el Dios con el cual tú y yo nos relacionamos cada día. No ha llegado la palabra a nuestra lengua cuando tú, Señor, ya la conoces. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí me guiará, tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Verso 13: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Así que lo primero que podemos ver ahí es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y yo creo que no nos es difícil comprender o asimilar que Dios lo sabe todo. Pues lo sabemos, lo damos por sentado, Dios lo sabe todo. Pero cuando tú agarras una verdad como esa, un principio como ese, una afirmación como esta, de que Dios lo sabe todo, y lo tratas de implementar o asimilar en tu vida y volverlo carne, volverlo práctica, entonces te ayuda a vivir una vida consecuente con la voluntad de Dios. Te ayuda a vivir una vida, a caminar una vida en rectitud. Dios lo sabe todo. No hay algo que tú le puedas esconder a Dios. No hay algo que tú puedas ocultar de Dios. No hay nada que tú puedas hacer con tu vida, con tus pensamientos, tanto con tus miembros externos como tus miembros internos,
que Dios no lo conozca. Dios lo sabe todo sobre ti y sobre mí. Isaías 46, 9 al 10 dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y sabes, lo sorprendente es que a pesar de cómo somos, a pesar de que Dios, mejor dicho, a pesar de que Dios nos conoce, cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos, Dios nos ama. Dios nos ama. Podemos traer a Él nuestros pecados y confesarlos, porque Él ya los conoce, ya lo sabe. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú le confesaste a Dios tus pecados o tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste delante de Dios y dijiste: Señor, quiero confesarte que te desobedecí? Tal día pensé, tal día hice, tal día reaccioné, tal día mantuve una actitud con la cual no te glorifiqué a ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? La Biblia nos enseña a que la confesión debe ser una parte práctica que practiquemos en nuestra vida. Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce, pero simplemente si Dios dice que confesemos nuestras ofensas, confesemos nuestros pecados, porque en eso hay sanidad, porque algo ocurre internamente en mi alma y en mi corazón cuando llego delante de Dios, de ese Dios santísimo, de ese Dios majestuoso, de ese Dios reverente, y como creación de Él, como hijo de Él, me quebranto y le digo y confieso mi culpa, confieso mi pecado. Eso me hace más sensible a no volver a tropezar, a levantarme rápidamente y a continuar viviendo una vida agradable a Él. Nunca vamos a poder sorprenderlo con algo nuevo. Señor, te quiero contar algo que hice, ¿verdad? Dios ya lo sabe, no lo vamos a sorprender para nada. Saber que Él conoce desde nuestros pensamientos debería de empujarnos a dejar de pensar en cosas que no le agradan. Miren, ustedes y yo que somos los que somos padres y estamos aquí, tal vez algunos todavía tienen hijos pequeños, pero cuando como padre, y hoy en día es difícil no pensar, yo creo que vamos a tener que pensar en cómo desarrollar una serie, un par de temas o una serie que hable sobre cómo sacarle provecho a la tecnología sin fracasar en el intento. Porque hoy en día, para aquellos que somos padres, ver un comentario, ver un like, ver algo que nuestros hijos o nuestros hermanos en Cristo o hijos de nuestros hermanos en Cristo le afirman, comentan, dan like, postean fotografías que a todas luces se ve que es una ofensa contra Dios, algo que desagrada a Dios, algo que entristece a Dios. Si digo yo, wow, si eso a nosotros padres nos friquea, nos baja el gas, ¿cómo no se sentirá Dios? Y a veces pareciera que en las redes sociales las personas quieren sacarse la frustración, la rabia, el descontento y no sé cuántas otras cosas. No hagamos eso. Vayamos delante de Dios y derramemos nuestro corazón. Él sí tiene la capacidad de poder resolver esos asuntos. Pero hagamos una separación. Una cosa es sacar mi frustración y comentar
X cosa en las redes sociales y otra cosa es agarrar las cosas del mundo y exaltarlas, ponerlas en letra remarcada, fotografías o qué otro tipo de cosas. Recordemos, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. En segundo lugar, Dios siempre, siempre está presente. Wow. Miren, no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios ahí está. Hay personas, hemos conocido situaciones de personas que tratan de decir, bueno, aquí en mi barrio o aquí en mi ciudad, pues yo me cuido de no hacer algo que pues donde me puedan agarrar, donde me puedan descubrir. Pero se van a una ciudad a 100 kilómetros de aquí, a 25 kilómetros de aquí, y se sienten en la libertad de hacer cualquier cosa que deshonre y que ofenda a la persona de Dios. Hermanos, el asunto es, Dios siempre está presente en nuestra vida. Cuando estás en tu habitación, aún con la luz apagada, aún con el llavín, con candado, con ahí encerrado, Dios está ahí contigo. Miremos el verso 7 al 12 del Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Y a dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciere en los extremos del mar, aún ahí me guiará tu mano. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. Hay un pasaje que me gusta mucho en Jeremías 23, 24. Y Dios se hace una pregunta para que tú la respondas. Dios mismo se hace una pregunta para que tú la respondas. Dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Él es Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? No importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si está nublado, no importa si está claro el día, no importa si estás encerrado, no importa dónde estés. Dios no ve solo tu entorno, Dios ve dentro de ti. Dios siempre está presente. Una aplicación práctica que podemos hacer de esta verdad es: cada día debemos de vivir, o cómo sería nuestra vida si cada día viviéramos conscientes de que Dios está presente, de que Dios está sabiendo y conociendo todo sobre mí
y sobre ti. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los buenos y a los malos. Cuando decimos que Dios es omnipresente, significa que Él está en todo lugar. Proverbios 13:3 dice, los ojos del Señor están en toda la tierra. ¿Cómo sería tu vida si nunca olvidáramos de que Dios está presente? ¿Será que veríamos los mismos programas en la televisión? ¿Tendríamos las mismas conversaciones? ¿Mantendríamos los mismos hábitos? ¿Usaríamos las redes sociales de la manera en que las usamos? ¿Qué cambiaría? ¿Qué música oiríamos? ¿Qué haríamos con nuestra vida? Y un tercer principio es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Leamos el verso 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios existe, Dios es real, Dios está en todo lugar, Dios es poderoso, Él lo sabe todo, no hay nada que podamos esconder de Él. ¿Cómo deberíamos nosotros de vivir al saber todas estas cosas? ¿Dónde está hoy la imagen que tienes de Dios? ¿Es una imagen pequeña? ¿Está únicamente encapsulada en la bondad de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios? Pero tenemos que expandir un poco más eso y ver a Dios en todo su contexto, en que Él es un Dios de juicio, que es un Dios al que hay que rendir cuentas, que es un Dios poderoso, que hay un Dios que espera que tú y yo vivamos de manera diferente a como vive el mundo. Para ti y para mí, dice, debemos de vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este mundo sobria, justa y rectamente. Pero el impío dice, no hay Dios. Y entonces él vive de la manera que se le venga en gana. Pero tú y yo, hombre, mujer, que estás aquí, no podemos vivir de la misma manera. Debemos vivir nuestra vida reverenciando a Dios. Debemos vivir nuestra vida honrando a Dios. Debemos vivir nuestra vida glorificando a Dios. Implicaciones. Dios es capaz, por supuesto, de responder nuestras oraciones. También Dios es capaz de fortalecernos. La canción que vamos a cantar a continuación tiene por nombre El Dios que adoramos. Cuando tú te das cuenta de cómo es ese Dios que adoras en carácter, el concepto de Él, la imagen de Él, entonces pasas de vivir una vida de alabanza de labios a una vida que vive lo que canta.
que vive lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice que vivamos, de acuerdo a su palabra y a la escritura. Así que expandamos nuestra imagen de Dios. No olvidemos de que Él lo sabe todo, Él está en todo lugar y Él es poderoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la lluvia, te damos gracias por la vida, te damos gracias por haber ido hasta esa cruz a morir por cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, porque tú nos ayudes a expandir, Señor, esa imagen, ese concepto que quizás hoy hemos distorsionado de tu persona. Señor, ayúdanos a no degradar la imagen, esa imagen de ti. Ayúdanos a engrandecer aún más, amplificar aún más esa imagen perfecta de tu persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.